Armagedón de un solo hombre. Los humanos tenemos reglas en la guerra, porque sabemos de las atrocidades que somos capaces de hacer cuando éstas no existen. Fue así que el Imperio Shan orilló a la humanidad a sacar su peor cara. Punto de vista del piloto Ruse a bordo del Loma. Empecemos. Estaban desesperados. Ruse entendió su dolor, su terror. Fue terrible perder su hogar. La flota de defensa planetaria de Shan se abalanzó sobre él. Cientos de láseres apuntando a su Oma, en un intento inútil de evitar lo inevitable. Un conjunto de números aumentó, cambiando de verde a amarillo, a medida que el calor comenzó a acumularse en la corteza cerámica de su Oma. Otro número marcó hacia abajo, indicando la distancia entre él y su objetivo. Los que subían no eran lo suficientemente rápidos para detener al que bajaba. IA Guardian a piloto Ruse. Evaluación del enemigo completa. Opciones de automatización disponibles. Recomendado: rotación, baterías defensivas, navegación. Consulta: postura táctica agresiva o defensiva. Ruse procesó el flujo de datos. Recorrió sus vías neuronales, provocando que le doliera el cerebro. El dolor empeoraba. Había estado en el campo demasiado tiempo, conectado demasiado tiempo. Los humanos no fueron hechos para ser mitad máquinas, pero tampoco fueron hechos para darse por vencidos cuando había un trabajo que hacer y conseguir su venganza. Todas las opciones estaban dentro de parámetros aceptables. Las opciones defensivas proponían simplificar el campo de batalla, destruyendo la flota planetaria antes que el planeta, dándole a su Oma una mayor flexibilidad para responder en caso de refuerzos enemigos, a expensas de tiempo adicional antes de completar el objetivo de la misión. Las opciones agresivas mostraron el camino óptimo más corto para lograr el objetivo, ignorando en gran medida a la flota planetaria. A Ruse le pareció irónico que la opción con mayor destrucción se considerara defensiva. Vayamos a lo seguro haciendo volar literalmente todo por los aires. Pero esa era la lógica de la IA. Quizás debería modificar la convención de nomenclatura de defensivo a la mierda todo y agresivo a la mierda tu planeta. Le haría sentir mejor si hubiera elegido el camino defensivo. Piloto Ruse a la IA Guardian. Modificación del nombre del comando defensiva a la mierda todo y agresivo a la mierda tu planeta. Ejecutar, joder todo. IA Guardian a piloto Rus. Reconocido. Ejecutando joder todo. Las probabilidades no eran justas. 334 de ellos simplemente no fueron suficientes. No contra una esfera de batalla Oma. Ruse observó cómo los objetivos rojos comenzaron a desaparecer mientras el Oma atacaba. De vez en cuando, Ruse intervenía en el flujo de las órdenes del guardián, implementando alternativas. Las cámaras exteriores y los sensores acentuaron la transmisión neuronal con imágenes que representan la destrucción en curso. Las estaciones espaciales fueron pulverizadas con impulsores de masas. Los acorazados se fundieron hasta convertirlos en escoria con láseres. Los combatientes fueron destrozados con ráfagas de plasma. En todas partes, el ejército Shan fue asesinado. Ruse ya no sentía la emoción de ello. Quizás porque estaba cansado. Tal vez porque lo había hecho 17 veces antes. Quizás porque no importaba. Ya habían destruido su hogar. Él solo estaba allí para devolverle el favor. Venganza, pura y simple. Era difícil sentir mucha alegría cuando tu misión era compartir el dolor. Solo la aburrida satisfacción de un trabajo bien hecho. Ruse observó cómo la amenaza proyectada para la flota enemiga disminuía. Con cada escaneo que pasaba, el número disminuía. Cuando un acorazado era destruido, un punto completo desaparecía. Menos para naves de apoyo y cazas. La acumulación de calor en su corteza cerámica continuó, aunque no a un ritmo que arriesgara mucho más allá de una capa exterior de protección. Podría acelerar el proceso con un ajuste en las tácticas, dado que de todos modos necesitaría una actualización. Piloto Ruse a IA Guardian. Proponer enmienda táctica, segmento de corteza cerámica sin naranja y densidad.
Objetivo menor que 35%. IA Guardián a piloto Ruse. Esto reducirá la eficiencia de la corteza en un 17%. Esto tendrá un impacto proyectado en el resultado de la misión. Informe siguiente. Ruse revisó el informe. Ahorraría 6 minutos. De lo contrario, no hay riesgo para la misión. Riesgo mínimo de necesitar una adaptación adicional a la segunda capa de corteza. Piloto Ruse a IA Guardian. Ejecutar la enmienda táctica propuesta. Inmediatamente, múltiples trozos de corteza cerámica fueron impulsados hacia afuera, destruyendo las naves cercanas que se habían acercado para atacarlo. En su mayoría luchadores. El planeta se alzaba grande en el fondo, acercándose lentamente. No se había molestado en revisar los detalles de los habitantes. Los detalles nunca le hicieron sentir mejor acerca de la naturaleza de su trabajo. Estaba aquí para destruir lo que fuera que estuviera adherido a esa roca y pasar a la siguiente. El planeta era un objetivo, no una civilización. Se preguntó si los Shan habían jugado sus propios juegos mentales cuando fueron a la Tierra. Probablemente no. Ni siquiera habían estado presentes cuando cometieron el acto. Los cobardes habían impulsado un asteroide a velocidades relativistas a través de un agujero de gusano. Debieron pensar que ese era el final del asunto. Dispara una roca, destruye un planeta y observa cómo la humanidad se desmorona bajo el peso de perder su hogar. No los culpo, les había funcionado antes. El Imperio Shan se construyó sobre los restos de civilizaciones que tuvieron la mala suerte de entrar en contacto con ellos. Miles de mundos y cientos de especies vasallas, todos reducidos a polvo bajo el talón de sus amos con tentáculos. Los cabrones probablemente ni siquiera tenían tacones, pero decir que la tierra rezumaba bajo sus ventosas sonaba raro. Pero esta vez, el Imperio Xan había calculado mal. Lograron matar al 90% de la humanidad. La pérdida de la Tierra significó la pérdida de muchas bocas que alimentar, mucho material necesario para sustentar y mucha distracción. Una vez que la Tierra fue eliminada de la ecuación, una vez que ya no se trataba de proteger nada, se volvió muy fácil concentrarse en destruir. El primer Oma se desarrolló y lanzó 2 años después de la caída de la Tierra. Fue un milagro de la ciencia, combinando la biología con la tecnología para producir un potencial destructivo antes inimaginable. En el pasado, la humanidad había operado dentro de pautas cuidadosas, reglas entre las naciones para garantizar que la humanidad no fuera demasiado lejos por un camino del que no pudiera retroceder. El aumento físico humano era limitado. Las capacidades de las IAs estaban restringidas. Se prohibieron las armas de Armagedón. El programa Armagedón de un solo hombre, o como se le conoce con sus siglas en inglés, OMA, acabó con todo eso. Ya no había reglas, solo la misión. Ruse fue la 34ª persona seleccionada para pilotar un OMA. El camino para conseguir la oportunidad había sido brutal. Una enorme cantidad de filtros, pruebas y procedimientos médicos que crean cuidadosamente la combinación perfecta de hombre y máquina. En algún lugar, enterrada bajo las escamas de cerámica y los circuitos, había una pequeña cámara que albergaba su cuerpo, pero se sentía como algo extraño y distante. Ruse era el OMA, y el OMA era Ruse. Él era el Armagedón de un solo hombre. Él era la venganza de la humanidad. La efectividad de la flota de Shan cayó a un solo dígito. Quizás hubiera más naves acechando a la sombra del planeta, pero poco importaba. Si se dieran a conocer, se les trataría de la misma manera. Después de unos segundos, alcanzó la distancia óptima de disparo. Piloto ruso a IA destructora. Comienza la cuenta atrás del T-30. Destrucción total. Emitir notificación planetaria. IA destructora a piloto Ruse. Comando reconocido. Iniciando comando. Un número empezó a bajar desde 30. Golpes sordos se registraron dentro de la cámara distante, que albergaba su cuerpo cuando las estructuras internas se movieron para acomodar el cañón destructor. Fue un proceso relativamente rápido, cuidadosamente diseñado debido a los riesgos incrementales asociados con la retracción de las escamas de cerámicas alrededor del mecanismo de disparo. Por otra parte,
se lanzó una baliza que transmite una comunicación general al planeta y al espacio local a través de todos los canales conocidos. Soy Ruse, soy humano, no son nadie, yo soy la venganza Terran. El temporizador de la IA destructora llegó a cero. En cuestión de segundos, la corteza del planeta comenzó a desprenderse, derritiéndose a medida que el núcleo se desestabilizaba y se derramaba hacia afuera. Rus observó mientras la atmósfera ardía. Piloto Ruse a comando OMA. Objetivo completado. Requiero actualización. Solicito ruta de puerto. Comando OMA a piloto Rus. Reconocido. Ruta transmitida. Sería bueno volver a estar entre la gente. Llevaba mucho tiempo fuera. Echó otra mirada al planeta. El núcleo fundido girando salvajemente mientras el núcleo y el manto se perdían en la oscuridad del espacio. Deberían habernos dejado en paz. El espacio se distorsionó alrededor del OMA y un momento después desapareció. Si te ha gustado esta historia, déjame saberlo en los comentarios. Sígueme en todas mis redes. Dale like y comparte. Con eso me ayudas a crecer y traeré más historias como esta.